Pero vuestro tiempo, por supuesto, por estar en esta presentación. También, por supuesto, a la biblioteca, por ceder este espacio tan agradable y tan fresquito, se agradece. Y, por supuesto, quiero agradecer al autor que ha depositado en mí su confianza para presentar su primer libro. Pues voy a comenzar, como no puede ser de otra forma, hablando de Jesús. Jesús es un joven cristiano católico practicante y estudiante de Derecho y Economía. Pero él no es ese estudiante al uso que va a su clase, saca sus notas, quiere su crédito y su título. Él es una persona que está comprometida con su formación y lo lleva demostrando, pues todos lo sabemos, desde bachillerato y secundaria, no ha dejado de destacar en el ámbito académico. También es un estudiante peculiar porque él no se limita a lo que le dicen en clase. Él tiene esa inquietud intelectual que le lleva a profundizar más allá con diversas obras del pensamiento, ya sea por la República de Platón, teorías económicas modernas, ensayos sobre ética. No hay materia que sea descifrar, desde luego. Aparte de esta inquietud, que es una cualidad importante de un pensador y un escritor, ahora escritor, él tiene una cualidad importante que es la humildad intelectual, considero. Esto significa pues, que él es consciente de que el conocimiento es un campo extenso, es un campo complicado y es un campo inabarcable directamente. Entonces él, cualquier cosa que no sabe, no tiene reparo en preguntarle. Yo mismo, en mi ámbito de estudio, le resuelto alguna cuestión sobre ciencias de la salud, que es mi ámbito, pero reconozco que yo abuso bastante más de su generosidad que de la mía y le pongo la pregunta siempre que tengo ocasión. Ahora que tenemos una idea breve, porque podemos estar hablando 2 horas de él, tenemos una idea de que es una persona comprometida, es una persona inquieta, es una persona humilde, tiene todas las papeletas para ser un buen escritor, bajo mi criterio. Voy a dar ciertas pinceladas del libro sin profundizar demasiado. Primero quiero hablar sobre el tema central del título, que es el valor del ser humano, que es una cuestión que a primera vista podemos saber todas las respuestas, pero es una de las grandes cuestiones del pensamiento humano. Esto lleva estudiándose y debatiéndose, diría milenios incluso. Entonces, al ser una materia tan tratada, tan estudiada y tan debatida, es sencillo que alguien que quiera hacerse notar en su primera obra se meta en lenguaje inaccesible, en palabras enigmáticas, cosas que nadie llega a entender del todo. Bueno, no es el caso, creo que no es el caso. Jesús ha conseguido transmitirlo de forma clara y de forma accesible para cualquier persona sin importar su formación. Creo que este libro además es una muestra muy buena de que la filosofía no es esa disciplina lejana y medio enigmática en la que unos señores con una toga dicen cosas que no le importan a nadie, sino que pienso que es la muestra de que la filosofía es una herramienta viva, es una herramienta actual que permite darle respuesta o al menos analizar con honestidad y con objetividad las cuestiones que nos incumben a día de hoy. Y para cerrar, por la parte que me toca, quiero destacar el mérito de escribir un ensayo como este, porque no es simplemente, imagino que no será así, sentarse en casa y escribir a ver qué sale, sino que es un ejercicio que requiere un estudio profundo previo, ordenar ideas, seleccionar las palabras adecuadas, que es importante, y enfrentarse a las dudas de uno mismo. Por tanto, creo que no me equivoco si digo que Jesús ha hecho un trabajo muy valiente, un trabajo muy valioso, y que todos tenemos el privilegio de disfrutar. Así que yo no me extiendo más en mi parte y le cedo la palabra para que nos hable de su obra. Muchas gracias a la Biblioteca de Helve en primer lugar por organizar este acto. También muchas gracias a Lorenzo por esa más que generosa presentación y también muchas gracias a vosotros por estar aquí hoy. Muchas gracias. De valore hominem, una teoría sobre el valor del ser humano. Este libro surge como respuesta a una pregunta que es la base y es de la que surge todo lo que después se va a desarrollar en estas ideas. La pregunta fundamental, como pueden ver en la diapositiva, es ¿cuál es el valor del ser humano? Esta pregunta no surgió del azar, sino que surgió en base a una moda de la que pude ser víctima en redes sociales, en las cuales mostraban
una figura un tanto peculiar. Es la del High Value Man o el hombre de alto valor. Esta figura, según lo representan estos creadores de contenido, básicamente consiste en un hombre exitoso en los negocios, con una renta cuanto más alta queramos imaginar y con los gastos más suntuosos que podemos imaginarnos también, coches, mansiones, etc. Claro, para estas personas, para ser un hombre de alto valor, fundamentalmente se centra en el contenido patrimonial, obviando el resto de características que tiene cada persona. Por tanto, a esta pregunta, o sea, a esta moda en redes sociales surgió la siguiente pregunta. ¿El valor del ser humano depende únicamente de cuánta riqueza tiene o de cuánto es su patrimonio? Y el cálculo de únicamente. Pues tras un poco de reflexión, la respuesta que le di fue que no. El valor del ser humano no depende únicamente de cuánto dinero tiene. Es un factor a tener en cuenta, pero no es lo único y no es lo determinante. Por lo tanto, la pregunta que sigue también lógica es, entonces, ¿de qué más depende? Si hemos dicho que no solamente depende del patrimonio de la riqueza, es porque tiene que haber algo más de lo cual también depende, de lo cual también influye. Pues los factores que vi que eran los más importantes eran, en primer lugar, la dignidad. La dignidad entendida como el respeto a la persona por sí misma, como un valor que tenemos todos los seres humanos por el mero hecho de ser personas, independientemente de nuestras cualidades personales y de nuestras circunstancias, y que tenemos por el mero hecho de existir, y que es algo propio de nuestra persona. Esta cualidad va relacionada con el valor natural, que es uno de los tres valores que ahora explicaremos que son los que conforman el valor del ser humano. Después, también tenemos a la moral. La moral entendida como aquellas normas que rigen el comportamiento de los humanos en una sociedad y que nos permiten distinguir entre el bien y el mal y adecuar nuestra conducta a ello. La moral va a ser la que va a contribuir al valor social, que es el segundo valor de los tres que conforman el valor del ser humano. Y por último, como ya hemos dicho, tenemos la riqueza, o el patrimonio entendido como todos los bienes y todo lo que puede acumular una persona a lo largo de su vida. Esta va a conformar el tercer valor, que es el valor productivo. Como digo, ahora explicaremos más en detalle qué consiste cada valor. Estos tres puntos son los que conforman lo que podemos llamar un todo, que es el valor del ser humano, es decir, lo que vamos a estudiar en este ensayo. Por lo tanto, antes de ello, hemos supuesto una cosa, que es que el ser humano tiene un valor. Claro, ¿por qué podemos afirmar que el ser humano tiene un valor? Pues también cabría la hipótesis contraria. Pues para ello, seguimos la teoría de la protección. Es decir, si hacemos un empeño, si hacemos esfuerzos para proteger algo, un bien, un elemento, es porque ese bien en sí mismo tiene un valor. Y viceversa. Si un bien tiene un valor propio de manera inmanente, es porque este bien o este elemento debe ser protegido. Por lo tanto, vemos como, de forma más visible en los ordenamientos jurídicos, vemos cómo se protegen estas tres cualidades que he dicho anteriormente. Se protege la dignidad de la persona, con los derechos fundamentales que tenemos, también se protege la moral, regulando las conductas que tenemos en la sociedad, y también se protege la riqueza del patrimonio. Por lo tanto, de forma indirecta, se está atribuyendo un valor a estas tres cualidades, y por ende, también se atribuye un valor al ser humano en sí como individuo considerado. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar del primer valor y del valor básico y fundamental de los tres que hemos puesto anteriormente, que es el valor natural. El valor natural, como he explicado antes, se corresponde con la dignidad de cada persona. La dignidad en cuanto al respeto a la personalidad ajena y también como las facultades que tiene cada individuo para desarrollar libremente su personalidad y su naturaleza, podemos decirlo también. Por lo tanto, es un atributo básico de la personalidad de cada ser humano y tiene una serie de características que luego veremos. Y también lo que hace es, de alguna forma, proteger lo que hemos dicho antes de la naturaleza humana. Por lo tanto, al igual que hemos dicho que el derecho protegía el valor de la persona, también podemos establecer una relación entre el valor natural y el derecho natural. Por derecho natural entendemos todas aquellas normas básicas que no tienen por qué estar codificadas legalmente, que protegen los derechos y las libertades fundamentales de cada persona.
derecho a la libertad de expresión, derecho a la vida, etc. Pues bien, el derecho natural lo que hace es consagrar en una serie de preceptos inmateriales el valor natural, que al fin y al cabo es el elemento que es protegido por el derecho natural. Hay como una relación de interdependencia entre los dos conceptos. También puntualizar la importancia que ha tenido y tiene históricamente la religión con el valor natural. Históricamente porque las religiones, la cristiana fundamentalmente, aunque también otras, se han encargado de proteger esos valores y ese respeto mínimo a la personalidad, consagrándole una distinción al ser humano con respecto al resto de seres y al resto de elementos que nos rodean, y aplicando también con su moral una serie de principios que nos permiten protegerlo y de alguna forma respetarlo a la hora de proyectar esas ideas en nuestra sociedad. También se ha considerado el valor natural como algo también de origen divino, y por ello también se da como aún más refuerzo a esa idea, a esa protección del valor natural en sí. Y sobre todo, como ya he dicho antes, esas ideas de protección del valor natural luego se ven reflejadas en la moralidad religiosa que no solamente religiones abrámicas, sino también religiones de otras partes del mundo también han expresado y han defendido como la base de su conducta y su norma de comportamiento. Y por último, decir que más o menos todas las religiones, aunque con sus discrepancias y cada una teniendo en cuenta de que surgió en un contexto histórico y geográfico distinto, todas han demostrado una serie de principios comunes básicos en la hora de proteger el valor natural. Todas ellas hablan de respeto al prójimo, de respeto a uno mismo y de respetar a todos los demás individuos con los que convivimos, y también en el sentido de acogerlos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Por tanto, son 4 las características básicas que tiene el valor natural. La primera es la homogeneidad, es decir, el valor natural es el mismo para cada individuo. Uno no puede tener más valor natural que otro, sino que todos tenemos exactamente el mismo valor como persona. También la absolutez, el valor natural no está influenciado por ninguna característica que pueda tener cada persona por su contexto social en el que viva, sino que es independiente de todos estos fenómenos y todas estas circunstancias. Luego tenemos la inalienabilidad, es decir, el ser humano no puede desprenderse de su valor natural ni aunque quiera, sino que es algo que es propio como persona y le va a acompañar siempre mientras así sea. Y por último, la individualidad. El valor natural hay que entenderlo para cada individuo. No cabría un valor natural colectivo o un valor natural de una sociedad, sino que cada individuo tiene el suyo propio y no sería aplicable a un grupo de personas. En todo caso, tendría ese grupo de personas porque cada uno de los individuos que la forman ya lo tienen eso. Luego pasamos al valor social. Como dijimos antes, el valor social depende fundamentalmente de la moral, el cual es el elemento básico que lo conforma. Por tanto, el valor social lo que viene a ser es el beneficio que aporta una persona a la sociedad, pero un beneficio no entendido en términos económicos, sino un beneficio en términos inmateriales, en términos de el bien que una persona hace por su conducta dentro de su sociedad, dentro del grupo en el que habita. Por tanto, no hay que confundirlo en este aspecto con el valor colectivo, que es algo distinto. Y por tanto, ese beneficio va a ser el que establezca el valor social que tenga una persona, que cuando puede variar o no dependiendo de su conducta que tenga. Por tanto, antes de ello, debemos aclarar que el ser humano, por su naturaleza, por cómo es un ser social. Ya desde la prehistoria, vemos como el ser humano consigue sobrevivir a las distintas etapas que tiene, porque es un homínido, viviendo en una colectividad. Al principio en pequeños grupos, pero luego poco a poco creando sociedades mucho más grandes. Por lo tanto, hay como un instinto natural de cada persona de tender a asociarse para conseguir un beneficio dentro del grupo. Y luego más adelante se habla
de que el ser humano es un animal social, desde el punto de vista político, en el sentido de que tiende a agruparse y a crear instituciones para proteger a esa colectividad y a esa sociedad a la que pertenece. Y, como he dicho antes, el elemento básico que va a establecer este valor social es la moral. La moral ya entendida como las normas de conducta que rige cada persona en su comportamiento, que se autoimpone el mismo. Y la moralidad tenemos que entenderla como el respeto al valor natural. Es decir, una persona actúa de manera moral si respeta el valor natural de otra persona, es decir, la dignidad tanto del prójimo como de los demás individuos con los que tiene que convivir en su día a día. Por lo tanto, cuando una persona tiene una relación con otra, esa persona espera que el otro le trate bien. O sea, tiene una expectativa de moralidad, en el sentido de que quiere que esa persona pues tenga un comportamiento correcto con él mismo, de la misma manera como él va a tenerlo con los demás. Es esta expectativa la que va a generar el beneficio social que hemos dicho antes. Cuando esta expectativa se cumpla, aumenta el valor social de esa persona, y cuando no se cumpla, porque esa persona tiene una conducta inmoral con el prójimo, ese valor social va a disminuir. Y por ende también su beneficio social que esa persona está generando a su colectividad. Y claro, esta expectativa de moralidad cumplida lo que genera es confianza social, es decir, que los individuos tiendan a confiar en el otro para poder llevar a cabo sus relaciones sociales. Y al fin y al cabo esto es lo que acaba sustentando todas las relaciones humanas que hemos tenido. La confianza en que el otro va a ser bueno conmigo y yo voy a ser bueno con el otro. Y una consecuencia que tiene el valor social es la admiración por una persona. Si esa perspectiva de moralidad se cumple, el beneficio social lo recibe esa persona que inició la interacción, y por lo tanto esa persona es admirada por el otro como ejemplo de moralidad. Admiración no tiene por qué significar siempre fama. La persona puede ser admirable aunque no sea famosa, no tiene por qué ser exactamente lo mismo. Por tanto, a mayor moralidad que tenga una persona en su conducta con los demás, mayor será el beneficio social que genere, y por tanto más admirable será esa persona por los miembros de la comunidad que le rodea. Y por último, pasamos al tercer valor, que es el valor productivo. Como he dicho antes, el valor productivo hay que entenderlo como todo el patrimonio, toda la riqueza que una persona es capaz de acumular a lo largo de su vida. Más o menos como todo el patrimonio y toda la renta que ha ido generando o que va adquiriendo a lo largo pues, de su vida. Este valor productivo es el que más varía y está influenciado por muchas variables, por muchos factores que lo condicionan. Por ejemplo, tenemos la desigualdad, que los individuos, aunque nuestra naturaleza sea la misma, pero tenemos características y tenemos circunstancias completamente distintas. Por lo tanto, tanto propia de cada uno como luego por el entorno. Por lo tanto, esta desigualdad ya va a marcar una diferencia entre los productivos de dos individuos que aparentemente podría ser igual. También tenemos la capacidad productiva que esa persona tenga. A mayor capacidad productiva, mayor renta podrá generar, por lo tanto mayor será también su valor productivo. También está afectado por la ley de la oferta y la demanda. Cuando algo es más demandado por el mercado, normalmente tiene una mayor retribución, por lo tanto eso va a aumentar también su valor productivo, en el sentido de que es más necesitado por la sociedad en la que vive. También hay factores ajenos a la propia persona, como puede ser la herencia, la donación o la suerte, por ejemplo, que la lotería, sí, también contribuye a tu valor productivo. Y por supuesto también el contexto en el que esa persona vive y se desarrolla. Evidentemente no todas las partes del mundo son iguales, no todos los contextos sociales y económicos son iguales, y eso va a marcar de raíz el valor productivo que puede llegar a alcanzar una persona, que dependiendo de la zona o no, pues será más limitado de partida. Ahora, para el valor productivo, para que una persona pueda tener su valor productivo, es necesario que exista la propiedad. La propiedad entendida como la capacidad que tiene una persona para tener bienes o posesiones bajo su dominio.
¿Por qué es necesaria la propiedad? Pues como pueden ver ahí, la propiedad es necesaria por 3 motivos. El primero de ellos es para favorecer el tráfico legal. En una compraventa, digamos, yo acepto una compraventa sabiendo que yo no voy a ser el propietario de esos bienes que el otro me va a entregar. Si yo dudo de que el otro me vaya a entregar los bienes o que después no van a poder ser míos, yo no voy a realizar esa compraventa. Por tanto, la propiedad agiliza el tráfico jurídico de la transmisión de los bienes. También, como he dicho antes, una vez que yo tengo un bien, yo espero que ese bien permanezca dentro de mi patrimonio. Si ese bien, por lo que sea, por causas ajenas a mí y a mi voluntad, acaba saliendo, yo no tengo la confianza para poder seguir acumulando bienes, de manera que el valor productivo se está disminuyendo no por causa del propio individuo, sino por causas externas. Y por último, también por una cuestión de independencia frente al poder. Si yo tengo bienes que puedo poseer, que puedo utilizarlos yo y sé que son de mi propiedad, yo voy a poder garantizar una serie de independencias frente a otro ente, otra entidad que quiera, digamos, como monopolizar mis necesidades y atribuirme todo lo que yo necesite, evidentemente, de mis necesidades reales. Y por último, también hablar del colectivismo como limitación del valor productivo. El valor productivo, hemos dicho que es un valor eminentemente individual de cada persona en función de sus capacidades y de la riqueza que pueda llegar a acumular. Por lo tanto, el colectivismo lo que hace es limitar de partida la propiedad. Por lo tanto, como he dicho antes, limita el elemento jurídico básico que permite que una persona aumente su valor productivo. También limita la libertad económica, lo que hemos dicho, el intercambio, en el caso de la compraventa o cualquier otro negocio jurídico, para transmitir bienes de un patrimonio a otro, de manera que los dos se beneficien y uno puede aumentar así su valor productivo. Y por último, un tema de ineficiencia en la gestión de los bienes colectivos. Normalmente los bienes colectivos sufren un mayor desgaste o un mayor sobreuso por el hecho de que pertenecen a una colectividad, pertenecen a una comunidad. Ahora vamos a explicar la jerarquía de los valores. Hemos dicho que el ser humano está formado, tiene 3 valores que forman el valor del ser humano: el valor natural, el valor social y el valor productivo. Pero estos 3 valores no tienen la misma importancia dentro de cada persona, como se puede ver en la pirámide que está puesta en el diapositivo. En primer lugar, en la base de la pirámide se encuentra el valor natural. Resulta lógico, puesto que es lo más elemental que tiene cada persona, su dignidad y su propia libertad e independencia como individuo. Por eso se sitúa en la base, en parte también por sus características. No puede ser, es inalienable, es absoluto, no depende de una circunstancia ajena a cada individuo. Por lo tanto, es como un mínimo, vamos a decirlo así, que tiene cada persona y que nadie le puede arrebatar. Luego tenemos el valor social, también por esa relación que hemos dicho antes. Si el valor social se basa en la moral y la moral es el respeto al valor natural, es lógico que el valor social dependa del valor natural para poder existir. En parte también porque el valor social va a permitir esa confianza y ese beneficio social entre los individuos de un mismo grupo. Y por último, en la cúspide de la pirámide tenemos el valor productivo. ¿Por qué está arriba de todo el valor productivo? Porque el valor productivo, para que una persona aumente su valor productivo, sin tener en cuenta las causas externas, se basa primero en la confianza en el intercambio. Esa confianza en el intercambio depende a su vez de que haya una confianza en la sociedad, de que haya una expectativa de la otra persona para cumplir su parte también. Por lo tanto, esa confianza la da el valor social, de manera que ese valor social, por lo que sea, una persona no se da, es complicado que esa persona pueda llegar a tener acuerdos libres de intercambio con otra para poder aumentar su valor productivo. Por eso, en base a las relaciones que hemos dicho, ese sería el orden lógico que seguiría en cuanto a importancia. Lo más importante es el valor natural, después sería el valor social y por último el valor productivo. Y ahora quiero
digamos, enfrentar la teoría a casos reales, a la realidad. Para explicar de forma gráfica el valor que tiene una persona, he usado este triángulo. De manera que hay un punto en el centro del cual salen tres ejes, uno hacia cada vértice. En cada vértice hay uno de los tres valores, el valor natural, el valor social y el valor productivo. De manera que cuanto más próxima esté la línea del punto central al vértice, mayor es el valor en cuestión de esa persona. El valor natural siempre estaría en el vértice, pues como he dicho antes, es igual para todas las personas y no varía, por lo tanto siempre sería el valor máximo. Y el valor social y el valor productivo sí pueden variar en función de cada persona y de sus circunstancias, como ahora veremos. Para ello he utilizado dos casos reales, dos figuras históricas que más o menos conocemos. A la izquierda tenemos a la Madre Teresa y a la derecha tenemos al Capone. Por ejemplo, vemos como en los dos triángulos de abajo, ambos, el valor natural está al vértice, como he dicho antes, igual para todos los individuos. La diferencia está en el valor social y en el valor productivo. Vemos como en el valor productivo, que es el que está en el vértice de arriba, para los que no lo ven desde el final, la Madre Teresa tiene una raya más baja que Al Capone. ¿Esto por qué? Pues la Madre Teresa, en cuanto al patrimonio, pues no tenía mucho. Hizo votos de pobreza, tiene una vida muy humilde y la riqueza que tuvo en vida pues fue muy escasa. En cambio, Al Capone vemos como el vértice que sale, ese valor productivo que está arriba, es mucho más alto. ¿Por qué? Porque pese a los medios que utilizaba, él gozaba de mucha riqueza y de muchas posesiones y de un gran patrimonio. Y ocurre lo contrario con el valor social. Si vemos el valor social, que es el que está en el vértice de arriba, perdón, de abajo a la derecha, vemos como la Madre Teresa está muy cerca del vértice, tiene un radio muy grande. Sin embargo, pues como es lógico, Al Capone tiene un vértice muy cortito. Pues, hombre, creo que la moralidad de Al Capone en cuanto a su negocio, creo que no hace falta mucho comentario. Y por eso, esa diferencia clave que quería calcar aquí, que el valor natural es igual para todos y lo que va a variar, dependiendo de cada individuo, es el valor productivo y el valor social. Como conclusión, pues cada valor, hemos dicho que depende de un elemento fundamental. Y la contribución que voy a hacer con este libro pues tiene una dedicada a cada uno de los valores de los que he explicado. En primer lugar, con el valor natural, quería, como primer elemento, defender la dignidad humana. Sobre todo en los tiempos que corren y por encima de cualquier otra situación. Luego, como segundo, defender también la importancia de la moral en una sociedad, no solamente para tener un beneficio propio, sino también para contribuir a la confianza entre los demás miembros que la componen. Y por último, también con respecto al valor productivo, defender la riqueza como motor de desarrollo y motor de crecimiento económico dentro también del grupo. Y para terminar, quiero citar la última frase que aparece justo en el libro, la última línea, que es de parvis grandis acerbus ego, que significa las cosas grandes se nutren de las cosas pequeñas. Muchas gracias. Y por último, ya a modo de apunte, decir que el 100% de los derechos de autor que se generen con la primera edición del libro irán destinados a la institución benéfica del Sagrado Corazón en San Juan de la Parache, aquí en Decina Mundial, que está al lado del metro.
profundidad, no quiero hacer la típica pregunta de cuánto tiempo te ha llevado, cuánto has leído, en fin. Quiero ser un poco más profundo, por así decirlo. En primer lugar, quiero incidir sobre la religión. Yo sé que es una parte importante de tu vida, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel de obra, como es evidente. Quiero preguntarte, ¿hasta qué punto piensas que una creencia religiosa, o de la doctrina católica, puede influir en tener más o menos cantidad de estos valores? Bueno, entiendo por eso que es productivo porque es natural, no se mueve. Pero ¿en qué punto puede, por ejemplo, una persona que siga mucho la doctrina católica en su vida diaria, su obra, hasta qué punto puede influirle tener más nivel de valor social o más nivel de valor religioso? Pues, valor social sí es verdad que puede influirle mucho en el tema de la moral. En cambio, como hemos dicho, la moral es un elemento básico del valor social, por tanto, si se respeta a lo natural, también esa persona va a tener un valor social alto. Cuando la religión ahí sí juega un papel importante a la hora de favorecer que exista esa confianza entre los individuos. En cuanto al valor productivo, es verdad que hay algunas diferencias, sobre todo entre determinadas ramas, comparando el catolicismo con el protestantismo, si hay algunas interpretaciones diferentes en cuanto al tema de la riqueza, pero eso no creo que se pueda tanto por la religión, sino que depende más de cada individuo y de su circunstancia y de su vocación. Y luego, bueno, el ejemplo ha sido extremo, un ejemplo extremo, Capone contra la Madre Teresa, pero quiero decir, ¿es factible quizá, bueno, es un poco una quimera, pero ¿es posible que una persona tenga un valor social muy alto junto con un valor productivo muy alto? Sí, no son incompatibles. O sea, lo que existe se puede dar y también se puede dar en la práctica. Una persona puede ser una persona moral y querer bien para los demás, porque también puede tener un patrimonio alto, no son en base excluyente, puede darse. Sí. Y por último, ¿consideras que, bueno, claro, la premisa tuya en tu argumento es que el valor natural no hay forma de tocarlo, directamente? ¿Crees que en ciertas zonas, sobre todo ahora mismo con una cantidad de persecución religiosa, etcétera, crees que puede llegar a extremos tan intensos de que sí se ve afectado? O que quizás no necesariamente, sino que por contextos culturales diferentes haya personas que no lo tengan en tanta estima como podemos tener nosotros. Claro, el valor natural existe independientemente del contexto y de la época histórica y de la persona que se trate. Lo que sé, por todo lo que has dicho, que puede ser que no se tenga en cuenta o que no se ha respetado, que realmente pues, se ha ignorado, incluso, pues, se ha atacado constantemente. Pero eso de que no se tenga en cuenta no quiere decir que no exista. Eso es lo que quiero recalcar ahí. Pues, por mi parte, ninguna pregunta. Gracias. Sí. El valor natural es algo natural y es nada para la persona, pero Sí. bueno, como al compañero puede estar ahí un poco. Pero el social y el productivo, ¿tú lo puedes desarrollar o lo puedes potenciar? Claro, sí. Claro, en lo social y en lo productivo sí dependen más de cada persona. ¿Y piensas que depende de la educación? También puede influir, evidentemente. A la persona hay que enseñarle la importancia de los valores morales para tener un valor social y también la importancia también de lo productivo. Es verdad que la educación sí importa, más que la educación institucionalizada, también sobre todo la educación familiar, a la hora, sobre todo del valor, del valor social. Y sí, claro, sí que influye, claro. Pues ahora tenemos un ratito de filmado libro, si alguien quiere que se lo dedique, pues puede acercarse aquí. Gracias.